Buen día, muy bienvenidos a este programa Conciencia y Diversión, aprendiendo ciencia en la escuela virtual. Este es un programa comunitario auspiciado por el Consulado de México en San José e impartido por el servidor de ustedes, Rodolfo Dirso, que soy un científico mexicano, al igual que muchos de ustedes o las familias de ustedes o parientes de ustedes, y soy profesor en la Universidad de Stanford. El día de hoy vamos a tocar el tema de biodiversidad y bienestar humano. En las sesiones previas hemos aprendido mucho sobre lo que es la biodiversidad y el día de hoy queremos extender ese conocimiento, ese entendimiento que tenemos de la biodiversidad en términos de la relación que tiene con el bienestar humano. Un título que le podríamos dar a esta relación sería nuestro gran tesoro natural, y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Podríamos hacernos una pregunta práctica que cualquier persona se pudiera hacer y que los científicos también se hacen. ¿Por qué es importante este asunto de conocer la biodiversidad y por qué es importante para todos, no solamente para los científicos? Bueno, en cuentas resumidas, lo que dice esta diapositiva es la esencia de lo que vamos a ver hoy. La biodiversidad es un hermoso, un exuberante, un riquísimo tesoro natural que refleja o que nos lleva directamente a el bienestar humano. Podemos clasificar los beneficios que nos da la biodiversidad en dos grandes apartados, en dos grandes cajones. Uno de ellos es lo que se llamaría los servicios directos, por ejemplo, aquellos beneficios que obtenemos directamente, que son obtenidos directamente por las personas, por nosotros, o bien que son obtenidos o cosechados después de que ha habido algún tipo de manejo por parte de las personas, las cosas que se obtienen directamente de la biodiversidad. El otro cajón, la otra clase de beneficios son los que se pueden llamar beneficios indirectos. Esos son los beneficios que se obtienen ya no directamente de ir uno a cosecharlos, sino a través de un proceso ecológico, de un proceso de los ecosistemas. Y con frecuencia esos procesos dependen de la diversidad, de la riqueza de especies que hay en un ecosistema. Entonces, vamos a empezar el día de hoy por ver los beneficios directos. Quiero empezar por presentarles esta mesa para presentarles un almuerzo, que sería un almuerzo típico para una ocasión regular o para una ocasión especial en una familia, por ejemplo, una familia mexicana. Los chilaquiles es un almuerzo, un platillo muy típico de una familia mexicana para un día especial o para un día que no necesariamente tiene que ser especial. Típicamente los chilaquiles se acompañan con frijoles y ahí está el platillo que sería el centro de nuestra atención para este almuerzo. Se preguntarán qué tiene que ver el platillo de los chilaquiles en esta mesa bonita con el tema de la biodiversidad y los beneficios que representa para nosotros. Bueno, sucede que el llegar a la preparación de este platillo, los chilaquiles, requiere de varios ingredientes que se muestran en esta diapositiva. Aquí pueden ver que tenemos las tortillas, el elemento central. Las tortillas se cortan en pedazos para hacer el centro de los chilaquiles. Esas tortillas se acompañan con una salsa que se produce a partir del tomatillo y los chiles. Se muelen esos dos productos, se hace la salsa y se les coloca cebolla y se les coloca ajo para producir la salsa y los chilaquiles. Y desde luego se acompañan con lo que muestro aquí, el frijol. En una ocasión particular podríamos tener, además del platillo en sí, los chilaquiles, acompañarlo con un poco de fruta al principio, como pudiera ser la papaya, y desde luego una bebida para tener en el almuerzo, que bien pudiera ser el chocolate. Entonces, lo que ven en la preparación de un platillo que se ve como muy simple, en realidad tiene muchos elementos, todos muy ricos, todos muy interesantes, elementos todos de la biodiversidad. Entonces, la siguiente pregunta es, que ya tiene que ver un poco más con el ámbito científico, es hacerse la pregunta de dónde provienen los ingredientes de nuestro platillo. Y de hecho, la pregunta sería, ¿de dónde provienen los ingredientes de todo el almuerzo?
Estoy hablando de los chilaquiles ahora como un ejemplo que en particular a mí me gusta mucho, pero si ustedes son de alguna región donde es otro tipo de platillo el que es el preferido, también puede ser. Los conceptos, las ideas que vamos a tener el día de hoy prácticamente se aplicarían para cualquier tipo de platillo, pero yo he escogido los chilaquiles. El primer elemento, el elemento central del platillo sería obviamente las tortillas. Y las tortillas, se imaginan, no surgen de la nada en un supermercado. Las tortillas surgen de esta planta fantástica que ven aquí, que es el maíz. Pero vean una cosa fascinante, el maíz, como lo conocemos hoy en día, no se originó así. El maíz, hace unos 6,000 años atrás, solía ser una planta como esta que ven aquí dibujada del lado izquierdo, que de hecho tiene un nombre azteca, un nombre náhuatl, teocinte o teocintle. Sucede que esa plantita fue descubierta por nuestros ancestros, en particular en esta región de Oaxaca que se llama la Cueva de Guilanaquitz. Digo la Cueva de Guilanaquitz porque allí los arqueólogos han descubierto la evidencia en términos de las semillas que realmente representan la primera conversión del teocintle en la plantita que hoy conocemos como el maíz. Lo que ocurrió es que en un proceso de domesticación, se llama, un proceso de ir manipulando, de ir seleccionando las características, llevar el polen, ir mejorando las variedades que surgían de esa planta, del teocintle, hasta que gradualmente, como pueden ver en esa parte del centro de la diapositiva, lo que era una mazorquita muy modesta del maíz, gradualmente por este manejo, por esta domesticación que fueron haciendo esas personas, se cambió a una mazorca más grande y finalmente a la mazorca que ustedes conocen como la típica para producir el maíz. Bueno, ese proceso de domesticación, de transformación de ese pasto, de esa planta teocintle, ocurrió por la actividad de nuestros ancestros y la evidencia que tenemos es que eso ocurrió hace 6,000 años y el sitio que demuestra esa situación es este lugar fantástico en Oaxaca que se llama la Cueva de Guilanaquitz. Bueno, la esencia de los chilaquiles es esta planta domesticada por nuestros ancestros que hoy en día es el maíz que todos conocemos. Otro ingrediente particularmente importante de este almuerzo es obviamente la salsa picante, la salsa de chile que va a acompañar, que va a bañar las tortillas para hacer maíz. Y la salsa tiene su origen precisamente en esa planta que ven aquí, una planta de chile o dos plantas más que tienen aquí abajo. Esa planta, como cualquier otra planta, tiene sus flores, las flores se polinizan por algún insecto y luego, después de la polinización, se producen los frutos que, como pueden ver, en algunos casos son como este tipo de chile o este tipo de chile, pero esa situación ocurrió porque en la vida natural, los insectos polinizaron a las flores de la planta, produjeron los frutos y luego ocurrió una cosa fantástica en términos de la ecología y la evolución de esta planta, que para que la planta pudiese diseminar sus semillas, distribuirlas y mantener sus poblaciones, requería de un agente que pudiera mover los frutos y las semillas que van dentro del fruto para que la planta se vaya dispersando. ¿Quién hace ese trabajo? Pues fíjense que lo hacen otros elementos de la biodiversidad, como este pájaro que ven aquí. El pájaro viene, se atrae por los frutos rojos de la planta del chile, se los come y cuando se mueve a otro lugar puede ir depositando las semillas de la planta allí. Esa función de la dispersión ocurre por la interacción entre la planta y estos agentes de dispersión que son los pájaros. Es una pregunta fascinante que se les puede ocurrir cómo es posible que los chiles sean dispersados por pájaros cuando en general los chiles son un fruto que es picante. Hay una discusión interesante que existe en la comunidad científica de por qué los chiles evolucionaron a ser así de picantes. Al parecer, la idea que la evolución natural empujó a la generación de ese tipo de fruta es que se hicieran picantes para que no fuesen invadidos por algunos tipos de microorganismos, bacterias, ese tipo de cosas, pero a la vez los pájaros no la encuentran picante por la forma particular que tienen en su paladar y se la pueden llevar sin tener ningún problema. Bueno, esa relación ecológica es lo que nos llevó a la maravilla de tener el chile que acompaña a los chilaquiles. Quiero mostrarles otro elemento más del almuerzo, que es la planta del frijol, los frijoles. Aquí del lado izquierdo pueden ver el frijol. Esas cositas rojas que se ven allí son las flores del frijol, que probablemente pueden ver se está enredando sobre una planta de maíz. Sucede que el frijol
y el maíz son plantas que van en conjunto muy bien, se llevan muy bien entre sí, y la planta del frijol, creciendo junto a la planta del maíz, llega el momento que produce sus flores, como ven aquí en esta fantástica foto. Los polinizadores de esas flores, en este caso abejas, o en este caso algún pájaro, un colibrí, llegan, hacen la polinización de la planta, y la planta finalmente, como resultado de ello, produce esas estructuras que ven acá, que son las legumbres o las vainas, que son las que llevan los frijoles adentro. Del lado derecho pueden ver algunas de las variedades típicas de frijol que se tienen en nuestros países. En México hay varios tipos de frijoles que surgen del ayocote, la planta ancestro, y tenemos ahora una diversidad fantástica de frijoles, de nuevo, gracias a esta interacción ecológica que ha ocurrido entre las plantas y sus animales, que las polinizan, que las dispersan, y desde luego la mano de los campesinos, que gradualmente fueron transformando al maíz primitivo o al frijol primitivo en las plantas que hoy conocemos y que utilizamos en nuestro almuerzo. No quiero dejar esta parte de la presentación sin que discutamos esta otra planta fantástica. El almuerzo de los chilaquiles con frijoles, si lleva una bebida ideal en nuestros países, en México sin duda sería el chocolate. Entonces vale la pena preguntarse de dónde viene este ingrediente. Pues el ingrediente del chocolate viene de esta planta fantástica que ven aquí, es la planta del cacao. Y fíjense que he colocado allí la planta de los dioses, y tiene una razón de ser. En el pasado, nuestros ancestros, particularmente en grupos aztecas, ellos consideraban a la planta como una planta de los dioses. De hecho, el nombre científico de la planta del cacao dice precisamente eso, la planta de los dioses. Bueno, esta planta era de tanto valor para nuestras comunidades ancestrales que ellos la utilizaban como una planta para, por ejemplo, para hacer trueque, para hacer intercambio de bienes, y la consideraron una planta particularmente valiosa al punto que la consideraban una deidad, como una planta de los dioses. Sucede que ese proceso de domesticación ocurre cuando la planta produce sus frutos, sus flores, las flores son polinizadas otra vez, producen las semillas, y de las semillas que se muelan y se tuestan, empezaron a nuestros ancestros a producir esta bebida que finalmente llega a ser lo que hoy todos disfrutamos, el chocolate. Desde luego, también muchas personas disfrutan el chocolate en otras formas, como estas diferentes barras de chocolate que ven aquí del lado derecho. ¿Se fijan? Otro producto de la ecología, de las interacciones ecológicas, de la biodiversidad, surge para completar nuestro fantástico almuerzo, en este caso con la bebida del chocolate. Podríamos concluir en este momento que todos estos elementos que forman el platillo central, los chilaquiles con frijoles, son el producto de todos estos ingredientes que he puesto en el mantel nuevamente, incluyendo el chocolate y la fruta, en este caso una papaya, para llegar a una conclusión importante. Si se fijan bien, en realidad lo que comemos, nuestra alimentación, es la biodiversidad. Y en casos como estos, fantásticos en los casos de nuestros países, esta biodiversidad surge de la relación que hay entre las especies naturales en el campo, en los ecosistemas, y la mano de las personas que gradualmente las han ido modificando hasta crear estos fantásticos productos que hoy tenemos. Y digo aquí que comemos biodiversidad, es una lección importante, pero también he agregado esta otra cosa aquí que dice, y disfrutamos además la biodiversidad. Por una razón, y esa razón la quiero ejemplificar con el caso del mantel que está en esta mesa también, porque el mantel tiene también mucho que ver con la biodiversidad. Para relacionar esa historia, les quiero contar otra situación, otro proceso, otro fenómeno histórico muy bonito, que es el siguiente. Vamos a ver ahora de dónde surge ese fantástico mantel que teníamos en la diapositiva anterior. Se fijaron que era un mantel de color rojo muy brillante, muy bonito. ¿De dónde vienen esos colores? Sobre todo esos colores tan atractivos, colores que surgen del conocimiento y de la interacción de las plantas, los animales y nuestros ancestros otra vez. Les quiero presentar a esta planta, a este cacto, que tiene sus frutas aquí, como pueden ver, va a desarrollar sus frutas. La cosa interesante con este cacto es que es parasitado por este animalito que se ve aquí en el centro, que se llama la cochinilla o la grana cochinilla. En esta ilustración ven del lado izquierdo la hembra de ese animalito y del lado derecho el macho de ese animalito.
Bueno, esos animalitos viven, parasitan las pencas del nopal, de la planta esta, y ese parasitismo, ese ataque que hacen esos animalitos sobre la planta, genera que el animalito toma unos fluidos, unos recursos de la planta y dentro de su organismo los transforma en una sustancia roja, que es una sustancia química bien conocida, y cuando se aprieta ese animalito, y sobre todo cuando se aprietan una buena cantidad de esos animalitos, se puede producir un tinte maravilloso, totalmente orgánico, limpiecito, producido por este cacto que transmite algunas características químicas al animalito, que la transforma y produce esta fantástica tintura, este tinte para pintar las ropas, los teñidos, tapetes y demás. Del lado derecho ven una persona que está representando uno de nuestros ancestros, probablemente en el siglo XVI o XVII, y en esa ilustración es fantástica. Fíjense que esta persona aquí, no lo logran ustedes ver, pero tiene en su mano lo que es la colita de un venado, y delicadamente esté limpiando a la planta del nopal para bajarle todos esos animalitos, como se ve en la ilustración. Ahí se supone que están cayendo en este recipiente los animalitos para tener un número grande de ellos, y después esas personas aprendieron de alguna forma espectacular a machacarlos para producir el tinte que genera los colores fantásticos del mantel. Les presento aquí, del lado izquierdo en esta diapositiva, arriba, una plantación de ese cacto, donde esos campesinos mantienen esas plantaciones, las dejan que sean atacadas por ese parásito, para de ahí ir sacando el material que les produce la tintura. En la parte superior de esta diapositiva ven a dos artesanos, un señor y su esposa, que tienen en alguno de esos recipientes los animalitos, la grana cochinilla. Después esos los van a moler, y aquí pueden ver ustedes tal vez el color rojo. De hecho, ellos ahora aprendieron a mezclarlo con otros productos naturales para producir lo que ven del lado derecho, maravilloso, una cantidad de tintes, de formas de teñir, todos esos productos orgánicos cuya base es la grana cochinilla, ese insectito que come el nopal, para producir esta fantástica fiesta de colores y de tapetes y de productos de artesanía fenomenales. El mantel que teníamos para nuestro almuerzo de chilaquiles y frijoles viene de la grana cochinilla que interactúa con este nopal, y que nuestros campesinos de alguna forma increíble, fantástica, aprendieron a domesticar tanto la planta como la cochinilla para generar este producto, la grana cochinilla, que hace la tintura para producir estos fantásticos teñidos que hoy en día representan una cosa maravillosa de artesanía para adornar nuestros manteles y demás. Si bien hemos concluido que comemos biodiversidad, y que la biodiversidad como beneficio para la humanidad es muy importante porque nos representa nuestro alimento, quiero gastar esta diapositiva también para mostrarles otro aspecto muy importante de los beneficios directos. Es el caso de las medicinas, de los productos de valor medicinal que producían y que conocían, de hecho, nuestros ancestros. En esta diapositiva son libros que se llaman códices, que relatan la forma, el conocimiento que tenían nuestros ancestros, nuestros antepasados, en este caso particular en México, de cómo conocer la biodiversidad y poder utilizarla para atacar, para resolver problemas médicos. Les quiero pedir que por favor lean el texto que he colocado del lado derecho, que está tomado de estos libros, de estos códices, de estos médicos de esos tiempos, para que les muestre un descubrimiento fantástico que ellos ya tenían desde ese tiempo. Decía, los emplastos de tortillas, es decir, las tortillas colocadas unas sobre otras, tortillas de maíz guardadas y húmedas, es decir, que se les ponía un poco de agua, se les dejaban que se humedecieran, ellos dicen, eran muy utilizadas para las infecciones de la piel.
Probablemente ustedes han visto que cuando algunas tortillas se dejan en la humedad, se les produce una estructura como una lama de color verde, pues esa cosa es un hongo, que es un hongo que de hecho se llama Penicillium, es el nombre científico de ese hongo, y como ya podrán estar adivinando, ese Penicillium es el hongo que lleva la penicilina, esa medicina que se utiliza para precisamente problemas de la piel. Bueno, sucede que nuestros ancestros desde esos tiempos ya habían descubierto que ese hongo que parasita las tortillas podría ser utilizado para las infecciones y problemas de la piel. Ustedes imagínense cuántas personas, sobre todo de esos siglos hasta ahora, se han podido curar gracias a la penicilina para muchas infecciones en principio de la piel, pero lo fascinante es que estos ancestros de nosotros ya conocían esa biodiversidad y la fueron utilizando para darnos medicinas tan fantásticas como la penicilina o comidas tan fantásticas como las que vimos en nuestro almuerzo de chilaquiles. Bueno, con eso quise cubrir el caso de los beneficios directos. Ahora quisiera que aprendamos un poquito sobre lo que llamamos los beneficios indirectos, es decir, aquellos beneficios que se derivan a partir de procesos ecológicos. Y vamos a mostrarles algunos casos, vamos a ver algunos casos para entender ese concepto. Lo podemos ilustrar viendo esa fantástica fotografía de una selva tropical, en este caso una selva tropical en Veracruz, en la zona de los Tuxtlas, en el país de México. Se ve preciosa, ¿verdad? Una selva exuberante, verde y demás, pero si lo piensan bien, si lo reflexionamos, y los científicos hemos sacado mucha información precisa de a qué corresponde esto en términos de estos servicios. Uno, representa una gran biblioteca del planeta. Imagínense que ustedes van a una biblioteca y hay muchos libros donde pueden aprender, donde pueden entender el mundo natural. Esto es una selva también. Si queremos entender las relaciones de las plantas, los animales, la fotosíntesis, la captura de carbono, muchas cosas, podemos ir a una selva que con toda su riqueza natural nos representa una gran biblioteca para aprender la historia y el funcionamiento de la vida. Pero además nos representa todas esas plantas que ven ustedes ahí, esas hojas, tienen carbono, este compuesto, el carbono, que como ustedes saben es muy importante para el tema del cambio climático. Si el carbono se va hacia la atmósfera cuando, por ejemplo, se quema una selva, ese carbono queda atrapado en la atmósfera y nos produce el efecto de invernadero y el cambio climático. Entonces pueden ver que la selva en realidad es como un almacén de carbono que nos protege de ese efecto invernadero y del posible cambio climático. Además, estas selvas, con todas sus características, sirven como un mecanismo de regulación del clima a nivel local y a nivel regional también. Veamos ahora este caso. Vean qué fotografía tan bonita de un bosque de neblina, un bosque de niebla como los que hay en el sur de México, en Guatemala, en Costa Rica, en Sudamérica también, en Colombia. Se ve precioso, ¿verdad? Como pueden ver ustedes allí, hay mucha neblina, mucha niebla. Lo que hace este bosque es capturar toda esa niebla, incorporarla a las plantas y luego al suelo, de manera que esa agua limpia, fantástica, puede llegar a las poblaciones que viven en las partes de bajura de estas zonas donde crecen esas selvas, de manera que esa cosa preciosa que se ve allí, en realidad, se puede considerar como una máquina de captura y de provisión de agua, digamos como una máquina de agua, de producción y de control de la calidad del agua. También esa selva de neblina, esa selva nubosa, puede servir como un mecanismo de regulación del clima local. El clima que hay en esas zonas se mantiene gracias a estos tipos de ecosistemas. Y también imagínense cómo estos bosques o selvas crecen en montañas. Cuando llueve muy fuerte, esa lluvia arrastraría partículas del suelo y generar erosión. Bueno, el tener esas selvas allí en esos lugares controlan la erosión, que impide que, por ejemplo, haya problemas abajo en los sitios de bajura donde las comunidades viven y podrían ser afectadas por la erosión, por los deslaves, ese tipo de cosas. Estas selvas son un mecanismo de protegernos de ese problema. Y el último ejemplo que les quiero mostrar, entre los muchos que pudiera haber, es el caso de los manglares. Los manglares son ese tipo de ecosistemas naturales que crecen en las costas de muchos de nuestros países. En México hay en el lado del Pacífico, en el lado del Atlántico, en el lado del Caribe también. La planta típica que domina en estos ecosistemas es el manglar, como esos que ven aquí. Bueno, eso se ve muy bonito así, pero en realidad si tratan de pensar en el tema
de hoy, que es los beneficios que tenemos de estos ecosistemas de la biodiversidad. En el caso de los manglares, vean qué importante. En primer lugar, se puede considerar que es un mecanismo fantástico de protección de las costas. Como muchos de estos lugares crecen en zonas donde hay huracanes, donde hay ciclones, esos ciclones llegarían e impactarían a las comunidades de personas que viven allí, de sus casas y a las personas mismas. Bueno, si las personas mantienen o si nosotros protegemos esos manglares, ese fenómeno de los huracanes se podría atenuar, se podría amortiguar, porque ya se ha demostrado científicamente, comparando sitios que tienen manglares y sitios que no tienen manglares, qué gran protección genera el mantener esos ecosistemas para impedir los daños terribles que ustedes ven en algunos casos donde se han deforestado los manglares y entran los huracanes y hacen problemas muy serios para la infraestructura y para la vida misma de las personas. Además de ser mecanismos de protección de nuestras costas, estos manglares también controlan la erosión, impiden que haya mucha erosión y también representan un fantástico refugio de fauna. Muchas especies pueden sobrevivir gracias a la presencia de estos manglares. Entonces, como pueden ver, derivamos una cantidad enorme de beneficios, tanto directos como indirectos, como los que acabamos de revisar hace unos momentos. Esto me lleva casi para terminar a que veamos el resumen. Entonces estamos viendo los beneficios de la biodiversidad y aprendimos que hay directos, los que se cosechan directamente, e indirectos, los que surgen a través de la presencia y de los procesos ecológicos que ocurren en los ecosistemas. Muy importante tener esa percepción, esa conciencia de la importancia de la biodiversidad. Vamos a terminar viendo esta lámina que tiene muchos elementos bonitos de la biodiversidad. Cuando ustedes se la muestren a sus maestros o amigos o compañeros o a sus papás y les muestren la imagen, todos van a decir, ¡ay, qué bonitos aspectos o elementos de la biodiversidad! Pero ustedes ahora, después de esta discusión que hemos tenido, van a poder decirles que más allá de eso, representan beneficios directos como el agua en calidad y cantidad, la madera, alimentos, medicinas, modelos de medicinas que después las personas que hacen farmacología pueden copiar de las plantas y de los animales para hacer medicinas nuevas. También esas cosas que se ven bonitas en principio representan factores de regulación a través de procesos como la dispersión o la polinización. Imagínense cuántas plantas no podrían reproducirse si no tuviesen estos polinizadores como los murciélagos o como muchos insectos que hemos visto en esta sesión. Representan también, como pueden ver en la fotografía del lado izquierdo, en el caso de ese pájaro comiéndose a una oruga, un gusano, representan también no solamente belleza, sino que representan factores y mecanismos de control biológico. Imagínense cómo serían muchos de nuestros cultivos de producción de alimentos o de nuestros jardines y demás si no hubiera esos pájaros que llegan y se comen a esas orugas que podrían estar devastando nuestros jardines. De hecho, mucha de la producción agrícola en nuestros países y en Estados Unidos también, y en muchos países la producción va muy bien gracias a estos factores de polinización y de control biológico como este pajarito que ven allí. Además de eso, hay otros elementos que están viendo aquí y déjenme mostrarles el caso del lado derecho. No solamente nos dan esos productos que ya hemos visto, pero también nos representa una fuente de inspiración, de recreo, de educación. Vean a todos los estudiantes que están allí disfrutando una selva, alimentando el espíritu, inspirándose en esos fantásticos elementos de la biodiversidad. El último elemento que me falta comentarles aquí en esta que está al lado izquierdo, y lo he representado con un bosque, porque quiero que pensemos en un aspecto fundamental. Fíjense que la biodiversidad, representada en este caso por este bosque, representa la base de la pirámide gracias a la cual podemos vivir. Me refiero a lo siguiente, que probablemente ustedes ya han estudiado en su escuela o van a estudiar muy pronto. Las plantas son capaces de fotosintetizar, hacer un proceso que captura la energía y produce tejido, produce el propio tejido de las plantas, las hojas, los tallos y demás. Bueno, ese tejido, las hojas, las plantas, los tallos y las flores y demás, representan la comida para unos animales que precisamente se comen esas plantas, y luego llegan otros animales que se comen esos animales, y nosotros como especie estamos incluidos en ese grupo de animales que comemos
ya sea directamente las plantas o los animales que comen a las plantas. A veces producimos alimento para animales domésticos, pero todo vino, se fijan, de la base de la pirámide, que son las plantas que hacen la fotosíntesis e inician todo el proceso, la base de nuestra pirámide. Pueden imaginarse un experimento que ojalá nunca ocurra. ¿Qué pasaría si eliminamos todos nuestros ecosistemas? Todo lo mucho que perderíamos, no solamente en el sentido práctico, en el sentido físico, sino también en el sentido espiritual, moral, al perder estas fuentes de inspiración y de productos directos. Eso me lleva a que terminemos con un producto de la biodiversidad, que es la inspiración. Y en este caso, quiero presentarles como fuente de inspiración este poema náhuatl del siglo XVI. El poema náhuatl es del grupo de la comunidad azteca, que su otro nombre es náhuatl, y de hecho la lengua que hablaban es el náhuatl, y que incluso se habla todavía en muchas partes de México y de Centroamérica. Este poema, inspirado en esas personas del siglo XVI, nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo juntos. Cual joyeles abren sus capullos tus flores, rodeados de follaje de esmeralda, están en nuestras manos, preciosas, fragantes flores. Ellas son nuestro atavío. Oh príncipes, solamente las tenemos prestadas en la tierra. Vamos a gastar un segundito en reflexionar muy rápidamente y ver lo que tiene el poema. En la primera línea dice, cual joyeles abren sus capullos tus flores. Joyeles es un término muy bonito, antiguo tal vez, para referirse a joyas. Y dice, como si fuesen joyas, tus flores abren sus capullos. O sea, fíjense que están hablando de un tesoro, las joyas. Pero no solamente son las flores, dicen, rodeados de follaje de esmeralda. Es decir, están viendo a las hojas, al follaje de las plantas, como si fuese otro elemento del tesoro, la esmeralda. Y luego van hacia la percepción humana. Dicen, están en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y luego les dan aprecio. Dicen, preciosas, fragantes flores. Ellas son nuestro atavío. Un atavío es cuando uno se viste de manera muy formal, tal vez un poco elegante o muy elegante. Todo eso lo representan estas flores y estas esmeraldas. Y terminan diciendo, oh príncipes, solamente las tenemos prestadas en la tierra. Y ese es un mensaje muy importante, que hoy en día, incluso los científicos, ni siquiera lo podemos expresar en forma tan bella como este poema dice. Solamente las tenemos prestadas en la tierra. Lo que nos está diciendo es que tenemos una gran responsabilidad de cuidar este gran tesoro, como se llama esta clase del día de hoy, porque lo tenemos que hacer disponible para las generaciones que vienen después de nosotros. Los niños y los hijos de los niños, en fin, las generaciones que vienen después, porque hay que acordarse, solamente las tenemos prestadas en la tierra. Bueno, con eso terminamos esta sesión del día de hoy, y quisiera terminar presentándoles la tarea que nos tocaría en esta ocasión. Son dos componentes de la tarea. En la primera parte, la tarea consiste en que en una tienda, en un mercado, se acerquen a la sección donde están los productos frescos y luego que tomen nota de esos productos y que vean, revisando en el internet, de dónde vienen esos productos. ¿Será que se domesticaron en Latinoamérica, en Asia? ¿Será que se domesticaron localmente? En fin, un poquito para ver lo que hicimos en la clase del día de hoy, de dónde vienen esos productos, quiénes los domesticaron, de qué parte del mundo han surgido. Desde luego entiendo que probablemente no vamos a poder salir a los mercados hasta dentro de algún tiempo. Si ese es el caso, por favor, puedes utilizar alguna información que está en las redes. Te recomiendo una opción, el sitio de una institución de México que se llama CONABIO, Comisión Nacional de Biodiversidad. Si buscas CONABIO, te vas a la página de ellos y vas a encontrar mucha información sobre productos frescos, naturales, para que hagas tu investigación. Y la parte número 2 de la tarea es pedirte que selecciones 2 de tus platillos favoritos. Ya estás imaginándote cuáles son tus favoritos, pero te pido que investigues los ingredientes que se requieren para preparar ese platillo favorito que tú has elegido y compáralos con los que hemos visto hoy en día en la sesión de hoy que se requieren para preparar los chilaquiles. Eso te va a dar oportunidad de comparar otra vez qué tanta biodiversidad hay en un platillo o en otro y poderlo discutir
con amigos, con papás, con tus maestros, con quien tú quieras compartir. Entonces, asegúrate de ser solidario y compartir esto con algunos maestros o con algunas otras personas. Dicho esto, nos despedimos el día de hoy y nos vemos en la próxima sesión de Conciencia y Diversión. Hasta pronto.